Pues buenos días, como ha dicho mi padre, quedáis saludados los de internet, ojalá hoy no se corte, dependemos de Elon Musk, así que esperamos que todo vaya bien y si no, pues la semana que viene será otra. Hoy se acaba nuestro ayuno de 21 días, no estáis tan contentos, ¿verdad? Qué bien que me han puesto a mí que vamos a acabar antes y vais a comer antes, también es así, pero hoy acaba el ayuno y un ayuno, como hemos venido explicando, es un tiempo que tomamos para sacrificar sacrificar la carne, no de una manera literal, pero nos quitamos de cosas que nos gustan, y muchas de ellas son buenas, como hemos hablado, con el propósito de buscar más al Señor, ¿vale? Todos supongo, o se presupone, o espero, hayamos hecho algún tipo de ayuno, vimos el vídeo de los radicales, ayunamos pero no juzgamos, hay diferentes tipos de ayunos. Hay algunos que han ayunado de comida, otros han ayunado de Facebook, bueno ya no es Facebook, porque si has ayunado de Facebook eres muy mayor y deberías ayunar de comida. ¿De qué ayunan? De TikTok. ¿Alguno ha ayunado? No sé. Bueno, el punto es que se invita, ¿cómo? Pero ayuno es comida, es decir, hay algunas excepciones, pero es sacrificar el cuerpo para potenciar el espíritu y para encontrarnos con el Señor. Esa era la idea. Y la pregunta es, entonces, ¿no me puedo yo encontrar con el Señor si no ayuno? Sí, te puedes encontrar con el Señor. Pero hay una premisa que nosotros tenemos que tener todo el tiempo presente, valga la redundancia. Y es que si la Biblia pone algo, es por algo. Nosotros hemos decidido vivir nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando leemos la palabra de Dios, hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, cosas que entendemos más, cosas que entendemos menos, pero creemos que el Señor es bueno en todas ellas y que hay un motivo detrás, lo entienda o no. ¿Amén? Ahora, el ayuno, que termina hoy, es algo que hacemos porque el propio Jesús ayunó. Fíjate que Jesús, no sabemos nada de él desde los 12 años hasta los 30. Esos son 18 años. ¿Qué hizo Jesús con 14 años? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Qué hizo Jesús con 15? ¿Qué hizo Jesús con 20? La Biblia no pone absolutamente todo lo que Jesús hizo, pero todo lo que debía ser reflejado de lo que Jesús hizo sí está escrito. ¿Me explico hasta aquí? Jesús aparece con 30 años y aparece con 30 años en un lugar que es el río Jordán para ser bautizado por su primo Juan, se llama Juan el Bautista justamente porque se dedicaba a bautizar. Un poco se curraban mucho los nombres, ¿no? Y cuando Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios que hay una voz que lo afirma públicamente, dice que el Señor en forma de paloma baja y se oye audiblemente. ¿Alguien sabe lo que se oye? Este es mi Hijo amado, quien me complace mucho, y da una instrucción después de eso. ¿Cuál es? A él oíd. Y después de esa afirmación tan fuerte, llegamos a Mateo 4, que es donde vamos a empezar a leer hoy. Y este es el motivo por el que nosotros seguimos ayunando. Ahora ayunamos una vez al año, alguno ayuna como iglesia, todos ayunamos de manera individual, pero lo hacemos porque Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, hay algo. Así que vamos a leer Mateo 4. ¿Estáis aquí conmigo? Si no os oigo me voy alargando y vamos a comer a las 5:30. Yo a las 6:30 tengo un compromiso, así que a las 5:30 voy terminando y me da tiempo a llegar. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Es importante que entiendas esto. ¿Puede el Espíritu de Dios llevarnos a desiertos en nuestra vida para ser probados? La respuesta es sí. No todo lo que nos pasa es el diablo que nos odia o que tenemos. Hay cosas que también tienen que ver con nuestra formación. Y Jesús, antes de entrar a su ministerio público, fue llevado al desierto para ser, ¿qué? Tentado. Mal plan para empezar. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
Suena a una canción de Sabina. Me gusta que aclara que son 40 días y 40 noches, porque como alguno ha ayunado, por el día no come y por la noche se pone como el Ramadán, entonces, que hambre no ha pasado, es como que yo ayuno mientras vea el sol, claro, se hace de noche a las 5 de la tarde. Hay que ayunar en agosto, que son menos horas. No, Jesús estuvo 40 días sin comer. ¿Y qué tuvo? Y tuvo hambre. Yo he sentido lo de Jesús al tercer día, al día 40. Y entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Ahora, en esta historia que encontramos de Jesús, en esta parte, es lo que une la etapa de formación de Jesús con la etapa pública. Dice que acto seguido, ¿cuál es el título que tenéis en vuestra Biblia? Si lo tenéis físico, ¿qué es lo que pone? Jesús empieza su ministerio. Es importante que entendamos esto a la hora de ver qué es lo que sucedió. Jesús pasa 40 días y 40 noches sin comer y tiene hambre. Y todos los que hemos hecho algún tipo de ayuno de comida en estos 21 días, sabemos que el hambre tiene unas cualidades que todas son malas, ¿sí o no? Cuando tú tienes hambre, no solamente se te debilita el cuerpo, que sí, pero se te debilita la mente. No tenéis que contestar, yo voy a ir diciendo cosas. En algún momento de estos 21 días, alguien ha tomado la mala decisión de abrir la nevera y atascarse de algo que no debía haber hecho porque su mente entró en un cortocircuito. ¿Ha pasado o no ha pasado? Porque llega un momento en el que había momentos de desesperación que yo decía a Ana, te decía, ¿por qué ayunamos? Necesito un motivo grande. Me estoy desesperando, mi mente ya no funciona. Es más, los expertos te dicen que ni se te ocurra entrar en un supermercado con hambre. Porque si tu presupuesto de gasto de esa compra era de 40, 50 euritos y tú entras antes de comer, tú sales gastándote 250 euros de cosas que tú, mira, por el pescadito dices que necesitas y no necesitas, solamente tienes hambre. Lo que te recomiendan es que después de comer te pegues un paseíto a Mercadona y compras ahí y probablemente solo vas a comprar lo que estaba en tu lista. Las tentaciones van a ser mucho menores. Por eso es tan importante entender que a Jesús lo tientan cuando tiene hambre, cuando está débil, cuando está peleando por mantener su compromiso espiritual. Y ahí es donde viene la tentación. Y le dice el diablo, primera tentación, vamos a hablar de las tres. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta técnica, ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Más, ratito después empezó a multiplicar el pan, los peces, lo que se le cruzara por ahí. ¿Podía o no podía? ¿Iba Jesús a comer media hora después de que acabara la conversación con el diablo? Sí, porque ya estaban 40 días, ya estaba terminado. Era el cierre del ayuno, era el hoy. ¿Por qué Satanás le dice convierte esas piedras en pan? Y Jesús no le contesta con algo de comida, sino que lo lleva a un lugar mucho más interesante. Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ser honestos. ¿Tú puedes vivir de la palabra de Dios físicamente?
O sea, tienes que comer pan también. Con lo cual Jesús estaba hablando de otra cosa y la pregunta que te hago en este momento es ¿cuántas veces tú y yo hemos convertido piedras en pan? ¿A qué me refiero? Porque no solamente existe el hambre física, tenemos muchas áreas de nuestra vida en las que podemos tener hambre. Y te encuentras a alguien que tiene hambre emocional porque tiene baja autoestima, porque ha sido rechazado y de repente empieza a ver en una persona que todo el mundo ve las banderas rojas y dice, este tipo es peligroso, pero tú ves a esa persona o a esa mujer, en este caso porque si es tipo es mujer y aquí todavía tenemos este uno, convenciéndose de que esa persona es buena y convirtiendo una piedra en pan. Y años después, cuando está pagando las consecuencias, ¿por qué me fui con ese tipo? No, tú convertiste algo que era una piedra en pan porque tenías hambre en ese área. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces hemos tenido hambre económica y hemos tomado decisiones más cortas? Hemos intentado engañar al jefe, nos hemos llevado algo, has convertido una piedra en pan y te preguntas por qué te va mal en todos lados y la respuesta es porque no viviste de la palabra de Dios que nos enseña cuál es el camino correcto para llevarnos las bendiciones correctas. No solo de pan vive el hombre. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las áreas en las que tú tienes hambre? Porque si no aprendes a identificar en qué área tienes hambre, te vas a comer cualquier cosa. Pobre mi tío Freddy, que ha sido un crack, voy a hablar de mi tío porque tengo la última semana entera. Ha tomado solo agua, 7 días lleva tomando solo agua. Ahí voy, mis respetos. Yo he llegado hasta 4 días y medio y todo el mundo me decía, come. El Señor te ama. Insoportable. El tío Freddy se sentaba ahí, el jueves yo lo vi sentadito, sin comer, tranquilo. No sé si es que ya estaba en plan, Señor, llévame, no sé. Pero estaba tranquilo. Y su plan era, el plan del tío, porque ayer hablamos por teléfono además, era comer un poquito de sancocho que hay después. Ni siquiera un plato completo. Me lo he cruzado a la cafetería y me dice, me acabo de comer 2 empanadas, no he podido más. Te comes lo que no te querías comer. Cuando tú no aprendes a ver dónde está tu necesidad, encuentras a chicos jóvenes, a chavalitos, juntándose con amigos que lo único que le hacen es estropearles el futuro y se quieren convencer de que es un buen grupo de amigos simplemente porque necesitan ser aceptados y allí los aceptaron. ¿Cuántos novios y novias te hubieras ahorrado si no hubieses escogido con hambre interna? ¿Amén o qué? ¿Cuántas piedras? Por eso es tan importante que tú te preguntes en qué área de tu vida tienes hambre. ¿Sabes otro lugar en el que tenemos mucha hambre? Tenemos hambre bíblica. Tristemente, muchos cristianos, y voy a hablar solamente de los que estamos aquí dentro, la única Biblia que leemos es la que nos dan el domingo. Y yo te hago una pregunta, si solo te comieras las 2 simples empanaditas que se ha comido mi tío, cada domingo, ¿cómo estarías el jueves? Muerto de hambre, ¿sí o no? Pero ¿por qué pensamos que si a mí me leen la Biblia el viernes en la vigilia y el domingo en la reunión, eso es alimento suficiente para que yo pueda caminar el resto de mi semana espiritualmente hablando? Por eso de repente hablas tu teléfono, te encuentras a cualquier predicador diciendo cualquier clase de teoría absurda y te la comes porque tienes hambre. Porque no tienes el criterio. Cuando tú no tienes hambre, escoges qué te comes. Cuando tienes hambre, lo que te pongan. Entonces, si tú tienes hambre de la palabra de Dios, ¿y cómo sé que tienes hambre? Si tú no comes todos los días de la palabra de Dios, tú tienes hambre, aunque no lo sientas. Tomas malas decisiones. ¿Sabes? Cuando alguien tiene hambre económica, hambre de presupuesto, son carne de cañón para las estafas piramidales. Se te acerca alguien a decirte que te vas a hacer rico porque le vas a decir a 3 personas que también se pueden hacer ricos y esos 3 le van a decir a otros 6 más que se pueden hacer ricos y entonces eso te va a ir dando dinero y tú te lo crees y cuando te quieres dar cuenta estás más arruinado que antes porque este tipo de teorías se dedican a la gente que tiene hambre en ese área. Pregunto de nuevo, ¿qué áreas tenemos hambre? ¿Necesitamos ser aceptados? ¿Necesitamos ser amados? ¿Necesitas ser valorado? ¿Te está yendo mal económicamente? ¿Tienes traumas que no has resuelto de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia? ¿Querías una vida que no tienes y entonces la persigues? Y Jesús le dijo a Satanás,
no solo de pan vive el hombre, sino yo vivo de la palabra, de las promesas de Dios, que aunque esté pasando por una situación que no es la que quiero pasar, espero el alimento correcto del Señor para ese área de mi vida. Y Jesús le dijo, no convierto las piedras en pan, no acepto pulpo como animal de compañía. ¿Os acordáis de aquella, no? Ahora, lo segundo que sucede es que entonces cuando Jesús le dice a Satanás, yo vivo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, le cambia la estrategia y le dice, entonces, lánzate de esto. O sea, no tiene ningún sentido. Jesús, ¿qué tenía en ese momento? Hambre. ¿Para qué se lo lleva a un monte a que salte para que lo cojan los ángeles y no se abra la cabeza? Como Jesús le dijo que él vivía por las promesas y por la palabra de Dios, entonces le dijo, como vives por la palabra de Dios, empezó a confundirle en las promesas de Dios. Dijo, Dios ha dicho que si tú te tiras de un quinto piso o de un pináculo de un monte, Él te va a sujetar. Y Jesús le dice, la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda estrategia es confundirte qué cosas ha prometido Dios y qué cosas no ha prometido. Y cuando nosotros no tenemos claro qué cosas sí ha prometido Dios y qué cosas no, pensamos que yo me puedo tirar de un lugar alto y ya me recogerá el Señor, que puedo vivir tomando decisiones incorrectas todo el tiempo y Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Dónde estás? Porque no puedes estar tentando al Señor tu Dios. ¿Me estoy explicando? Una vez que tú decides vivir por la palabra de Dios, lo segundo es, vamos a confundirte qué promete Dios y qué no. Y es tan importante, hace un par de semanas hablábamos con los servidores y yo les hacía una pregunta que Jesús le hace a los fariseos. Les pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto? Hablando de Juan el Bautista. Me encanta esa pregunta porque Jesús estaba estableciendo la expectativa que los fariseos tenían con Juan el Bautista. Entonces yo le preguntaba a los servidores, ¿a qué habéis venido esta mañana pronto a servir? ¿Cuál es vuestra expectativa? Porque todos hacemos algo con una expectativa de una respuesta. Todo lo que hacemos estamos esperando algo a cambio. La pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas con el Señor? ¿Qué esperas del Señor? Pero si tú no conoces al Señor y no conoces su palabra, lo que te va a suceder es que vas a tener unas expectativas erróneas. Y vas a pensar que el Señor te tiene que bendecir cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, porque el Señor ha dicho que iba a estar contigo. Y promete en Isaías, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y tú tomas palabras sueltas. No sé si dice, cuando tú te tires al fuego no te quemarás. Dice, cuando pases. Las expectativas, ahora la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas del Señor? ¿Qué esperas de Dios? ¿Esperas que te bendiga? ¿Esperas que Yo he visto gente que se va a hacer el mal y antes de salir a hacer el mal, ¿sabes qué hacen, no? ¿Qué está esperando el ladroncete este que se sube en la moto? ¿Que el Señor le bendiga el paseo? ¿Qué estás esperando del Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Tienes que saber qué puedes esperar del Señor y qué no. Del Señor puedes esperar amor. El Señor te va a amar. Y como te va a amar, te va a formar. Y como te va a formar, en algún momento te va a disciplinar. No hay otra manera. Yo ahora que soy padre, yo a mi hijo lo quiero del 1 al 10, 5 millones. Lo veo y se me derrite el corazón. No hay manera de formar a una criaturita del Señor que no sea con amor y disciplina. Porque así, con lo bonito que es, manipula como un crack. Y todavía no sabe qué es manipular, pero lo maneja. ¿Qué esperas del Señor? Ahora es importante que entiendas una cosa en este punto, que las expectativas son de ida y vuelta. Jesús le dice, esas promesas están ahí, pero el Señor espera de mí que yo no me lance de un pináculo para que me coja en el aire. El Señor espera de mí que sepa que Él ya me dijo que no saltara de ahí. Porque somos muy buenos para
decepcionarnos de las expectativas. Mucha gente se decepciona con Dios porque Dios no le da lo que ellos esperaban, pero muy poca gente se decepciona de las cosas que ellos tenían que darle al Señor y nunca le dieron. La pregunta siguiente sería, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué crees que espera Dios de ti? Algunos creen que Dios espera perfección. En ningún lugar de la Biblia Dios te dice, tienes que ser perfecto. Lo decía la ley y vino Jesús para que tú y yo pudiésemos acercarnos porque no, ¿sabes qué? Dios no esperaba que fueras perfecto. ¿Qué espera Dios de mí? Pues te voy a decir 3 cosas que estoy seguro que Dios espera de ti. La primera, que sea la primera opción en tu vida. Dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Que yo para tomar decisiones cuente primero con el Señor y su palabra. Por eso estábamos ayunando. No para decirle, Dios, quiero, no es la lista de la compra y como Dios está sordo, entonces yo ayuno para que Dios se acuerde que yo estoy orando. El motivo principal por el que ayuno es para yo alinearme con la voluntad del Señor. Para buscar primeramente su voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis proyectos, en mis negocios. ¿Cuánta gente ha empezado negocios, se ha arruinado y le echa la culpa a Dios? Nunca oró, nunca consultó. Buscar primeramente. Otra cosa que espera el Señor de ti, honestidad, no perfección. Que lo intentes de verdad. No espera que todo lo hagas bien. No espera que nunca te canses. No espera que nunca cometas un error. No, si ya lo sabe. Pero hay una parte en la Biblia que para mí siempre la tengo muy presente porque en Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer, todos los que, no todos, mucha gente que se acercaba al Señor empezaron a vender sus casas y a vivir en común, una especie de comuna hippie, esta que nos gusta a nosotros vivir, que es ir 75 a un Burger King. Vivimos todo el rato juntos, esto es así. Está perfecto, si nadie se está quejando. Se queja el camarero, claro, nosotros no. Esta semana, hago un paréntesis, hablaba con gente de otra iglesia que se estaban quejando, decían, en España tratan muy mal los camareros. Digo, ¿ah, sí? Háblame. Y me decía, sí, porque nosotros llegamos y siempre tenemos algún problema. Digo, siempre vais en familia, ¿verdad? Pues yo los conozco. Dice, sí. Digo, ¿cuántos sois? 18. ¿Cuánta propina dejáis? Es que aquí no se deja mucho. Es decir, que cuando te están viendo ya ven los problemas y te están tratando mal porque saben los 3 eurillos de sobra que le vas a dejar y la de problemas que le vas a dar. El camarero tiene la expectativa correcta con tu familia. Dice, hombre, visto así, ¿quieres ver cómo te va a ir bien con los camareros? Sí, dale la propina antes de empezar. Cuando llegues con tus 18 hijos, dale la propina, ya verás qué bien te tratan. Probarlo. Porque es una cuestión de expectativa, de ida y vuelta, de qué quiero, qué no quiero. Entonces, mis expectativas con Dios deben de estar correctas. Yo debo saber qué Dios sí ha dicho en su palabra que va a hacer por mí y qué pide de mí. Pide honestidad, pide que lo intente. Y te estaba hablando de Hechos. Entonces, cuando todo el mundo empezó a vender sus casas y a poner todo a los pies de los discípulos, hubo gente que se sintió presionada por el grupo, aunque nadie lo presionaba. Y me encanta esta historia y creo que alguna vez hemos hablado de ella. Y sobre todo me gusta enfocarla a los servidores, pero vale para todos los cristianos. Llegaron 2, vendieron su casa por el calentón del momento y la vendieron por 100 y llevaron 50 a los pies de los apóstoles, a las ofrendas que ponían en común. Y dijeron, Ananías y Zafira se llamaban, hemos vendido la casa por 50 y aquí están los 50. Estaban queriendo quedar como guay, ¿no? Como todo el mundo, estamos dándolo todo. El apóstol le dice, ¿a quién estás engañando? Y le dice una cosa que es muy fuerte y que yo quiero que tú tengas hoy en tu cabeza. Le dijo, la casa era tuya y podías hacer con ella lo que te diera la gana. Si tú no la quieres vender, no la tenías que vender. Y si la quieres vender y solamente darle al Señor el 50%, estás en tu libre derecho. Pero no mientas, no digas que estás dando más de lo que estás dando. Sé honesto. Y qué triste que una ofrenda tan brutal, porque escúchame, ¿cuánto vale un pisito hoy en Madrid? A ver, los que estáis ahí buscando. Checho, ¿dónde está Chechito? A ver, mi financiero. Finanzurrio. ¿Cuánto puede valer un pisito en la zona de Arroyo Molinos, que es donde vivo yo? ¿350.000?
pero un piso de ¿cuántas habitaciones? 16. Me ha dicho Pedro Sánchez que tenemos más dinero ahora que antes. No mientas. Si lo dice Pedro Sánchez, que nunca miente, es verdad. ¿Cuánto puedo vender un piso? 300.000. Imagínate que tú vendes un piso por 300.000 y traes una ofrenda al Señor de 150.000 euros. Es una barbaridad. Señor te oiga. ¿Es una buena ofrenda o una mala ofrenda? Es una barbaridad de buena. Al menos que tú lo hagas con un corazón deshonesto. Y te hayas gastado 150.000 euros en una ofrenda que encima has mentido, que te ha ido mal, y estos dos acabaron muertos. Ahora tú no te vas a morir, que te vas a caer aquí, espero, ¿no? Tostado. Sobre todo hoy no, por favor. Pero podemos morir a ciertas áreas de nuestra vida. El Señor no pide perfección, pide honestidad. Sé honesto con lo que das, sé una persona transparente, no vivas para la apariencia. No tientes al Señor tu Dios. Por último, entonces como no lo pudo engañar con el hambre, porque el Señor vivía de la palabra de Dios, no pudo cambiar las promesas de Dios para la vida de Jesús, sino que Jesús conocía la palabra de Dios y sabía qué cosas sí había dicho Dios y había prometido y qué cosas no había prometido. Pasamos al tercer punto, que lo llevó a un lugar más alto aún y le enseñó todos los reinos de la tierra y su gloria. O sea, le enseñó España en el mejor momento, cuando ganamos el Mundial, no, cuando el Imperio Español. Le enseñó Babilonia cuando gobernaba Nabucodonosor. Dice que le enseñó todos los pueblos y su gloria. Le dijo, todo esto es tuyo si me postras si te postras, y me adoras. Y aquí hay dos pruebas dentro de esto. Y la primera, que es yo creo que la fundamental, es que Jesús había sido preparado en carne y había bajado como Dios hecho hombre con un propósito. ¿Cuál era? Morir en la cruz, que era cargar con los pecados. ¿Y os acordáis? Hace, no sé, un mes y medio así que prediqué yo, hablé del texto que decía, porque Él se humilló a lo sumo, Dios lo exaltó a lo más alto y le dio un nombre más alto que todos, ante el que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero Satanás lo que le estaba ofreciendo en ese momento a Jesús era, yo te ofrezco lo mismo que te ha ofrecido el Padre, sin cruz, sin proceso, sin sufrimiento, sin camino. Tú te postras hoy delante de mí y yo te doy los reinos de la tierra. Esto que hemos cantado hace un momento es un salmo. El te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos. Alguno cuando lea la Biblia, si es que la lee, y espero que sí, llegará en algún momento a un salmo y llegará a esta parte que es literalmente así, la cantará. Y dice, mira, la Biblia, están plagiando ahí a los chicos del domingo. Al revés. Escuché hace un tiempo a alguien decir algo muy interesante y es que el pecado es casi siempre una bendición fuera de tiempo. Previa, sin proceso. La paz conseguida a través de alcohol, decía él. El amor conseguido sin compromiso, etcétera. Empezaba a explicar. Y es verdad, ¿qué tenía de malo lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús? Nada. El problema era que el pecado estaba en acortar el proceso para llegar a la gloria, en acortar el camino, en la gloria sin la cruz. ¿Cuántas veces tú y yo hemos preferido el camino corto? ¿Cuántas veces hemos visto, si no nos gustase el camino corto, Hacienda no nos perseguiría? Si no nos gustase el camino corto, no habría ciertos negocios que Gustavo Petro ha dicho que solamente son ilegales porque son latinoamericanos esta semana. Ya te está diciendo cómo iba el tipo. Si no nos gustase conseguir las cosas sin pagar el precio, no habría deportistas sancionados de por vida por doparse. ¿Sigo o paramos? ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido el camino corto? ¿Y qué le contesta Jesús a Satanás?
al Señor tu Dios solamente adorarás y solo a Él le servirás. Cambiar el proceso largo por arrodillarse da resultados rápidos pero efímeros. Tomar el camino largo, el camino que la palabra de Dios nos invita, da resultados a largo plazo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque este fue el final del ayuno de Jesús. Después de que estuvo 40 días debilitando su cuerpo, no se encontró con aplausos, no se encontró con una palmadita en la espalda, se encontró con pruebas en su carácter, pruebas en su fundamento. Se encontró con caminos cortos. Lo más probable es que si tú has tomado la decisión de buscar más al Señor, de tomar estos días, y no solamente hasta hoy, de hoy en adelante también, que sepas que en muchas ocasiones eso es lo único que te va a traer son pruebas. Que cuando tu cuerpo se debilita y tu mente está con hambre, no te van a llegar aplausos, probablemente lo que te va a llegar van a ser opciones de convertir piedras en pan. Que probablemente van a intentar cambiarte la palabra de Dios, promesas que no están en la Biblia, para que tú vivas. ¿Cómo nos gustan esta gente que te da? Yo que tengo el TikTok no sé por qué, porque sabéis que esto de los algoritmos es como cosas que te interesan, y a mí esto no me interesa, pero alguien ha decidido que sí me interesa. Me ha salido un montón de gente en TikTok rebatiendo principios básicos de la Biblia en Internet, en clips cortitos, muy convincentes, muy serios ellos. Como tengas hambre en ese área, amigo, te lleva por delante. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? El diezmo, hay mucha gente hablando del diezmo y si pones reels te van a salir un montón. No, ¿qué pone aquí? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hasta aquí llegamos hoy, pero ¿por qué ayunamos? ¿Por qué nos debilitamos? Para fortalecer el espíritu, pero hay que saber que estamos debilitados. Que aprender a identificar nuestros lugares de hambre nos va a ayudar a alimentar esas áreas con la palabra de Dios. Que aprender a conocer esa palabra de Dios nos va a ayudar a que no nos digan cosas que la palabra de Dios no dice y no tentar al Señor nuestro Dios. Lo que nos va a llevar a entender que la palabra de Dios lo único que nos promete es un camino largo, pero un final glorioso. Pero un camino largo. Que no hay gloria sin cruz. Y una de las... o el concepto final, que es con el que he empezado, es que nosotros como iglesia hemos decidido ser discipulados por Jesús, desde hace muchos años, como iglesia y como personas. ¿Qué significa ser discipulados? Todo el mundo es discipulado por algo. Tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, lo que tú crees, como tú hablas, ha sido formado por alguien más. Por eso, como nos juntamos por etnias, tú puedes saber que alguien es de Venezuela porque le oyes hablar, porque su manera de hablar ha sido formada por una serie de gente alrededor y él se ha ido amoldando. ¿Por qué un niño habla? ¿Por qué mi hijo no se levanta mañana y habla como argentino? Se ha estado en Argentina. Porque es pecado, dice mi madre. Fíjate cómo estamos. Mandamos un saludo a todos los que nos ven desde... No. ¿Sí? Ahora, te pongo otro ejemplo. Los padres... el otro día me decía Mabel y Joel, que decía que Joel intenta hablar colombiano y no le sale. Porque él ya nació aquí. Aunque intenta decir palabras, tú sabes que lo está haciendo como... que no te queda. Porque hay más gente a su alrededor que lo está formando con un acento que con el otro. Aunque ellos se mantengan firmes, hay más formación del otro acento. Todos somos formados por algo. Tu manera de vivir está siendo formada por algo, por alguien.
Tú tienes que decidir quién es ese alguien. Tú tienes que decidir si te está formando la palabra de Dios o estás dejando que te formen las noticias, que te forme un profesor de la universidad. Tú dirás, no, a mí no me afecta. Claro que te afecta. Es imposible que no te afecte. Por eso cuando decidimos ser discípulos de Jesús, lo que estamos diciendo es, yo quiero que mi pensamiento sea moldeado por Jesús, por cómo Él vivía, por cómo Él hablaba, no por cómo yo creo que debería hablar. Ser discípulo de Jesús es caminar con Él todos los días, ponerlo en el primer lugar y entender que para un discípulo su mayor gloria era llegar a la estatura de su maestro. Tú decides cómo te formas, tú decides qué acento quieres tener, tú decides, no físico porque ya lo tienes. Mi madre siempre cuenta que mi abuelo, ¿cuántos años vivió el abuelo en Venezuela? 50 y pico, un montón. Y nunca consiguió quitarse el acento gallego, porque él era gallego. Y lo intentaba, y se molestaba. Y le decía a los jovencitos, yo llevo en Venezuela más años que tú. Y el otro decía, cállate, gallego. Porque no se puede. Hola, hijo. Acaba de entrar, ahora va a empezar a gritar a Lolo y a la batería. Y en 3 minutos la madre lo sacará para explicarle que no se grita. ¡Ey! Se acaba el ayuno. Todos hemos tenido un tiempo. Y yo solamente quiero terminar con algo que dice Jesús aquí. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque lo dice la palabra de Dios. Ha tardado menos de lo que yo pensaba. Como si fuera su padre. ¿Por qué adoramos al Señor? Porque Jesús, que es nuestro pastor, nos dice, al Señor tu Dios adorarás solamente. ¿Por qué nos acercamos con agradecimiento? Porque la palabra de Dios dice que nos acerquemos con agradecimiento. Hacemos las cosas que dice la palabra de Dios. Así que a mí me gustaría que terminásemos teniendo un tiempo en el que tú pudieras adorar al Señor. Que tú pudieras poner delante de Él las áreas en las que tienes hambre. Que hagamos un ejercicio de honestidad y digamos, Señor, yo tengo hambre en este área. Quizás tiene que ver con algún trauma que has tenido de niño. ¿Por qué tuve que vivir una infancia tan dura? No sé cuál es. Pero que tú puedas tomar un momento antes de ponerte de pie y cierres tus ojos. Y si has ayunado, pues tu hambre es física y tranquilo, ya vamos a comer. Pero que mires de qué tienes hambre. A lo mejor tienes hambre de aceptación. Una persona que no ha recibido aceptación normalmente y siempre ha sido mendigando el cariño con amigos, con parejas. Tienes hambre de reconocimiento, tienes hambre económica, has estudiado, has trabajado, has hecho tu parte y estás viviendo una situación que no quisieras vivir. No sé cuál es, simplemente toma un momento y preséntale al Señor tu hambre. Preséntale al Señor qué área necesita ser llenada con las promesas de Dios. En un momento de honestidad y dile, Señor, yo no quiero comer cualquier cosa. No quiero convertir piedras en pan. No quiero desesperarme porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que tú has dicho en nuestra vida. Por eso hoy te presentamos nuestras necesidades. Que tú suplirás a su tiempo y que tú irás llenándonos a medida que sea necesario. Pero lo que no queremos es vivir convirtiendo piedras en pan. Lo que no queremos es no vivir por tus promesas, por la urgencia de la situación. Señor, también queremos pedirte que esa palabra siempre esté presente en nuestra vida.
Que tus promesas no sean cambiadas y creamos que tú tienes que bendecir cualquier cosa, que nos enseñes a vivir en confianza, pero también en temor. No queremos ir tentándote, seguir tomando malas decisiones porque somos impulsivos, sino al contrario, queremos saber frenarnos y tomar las decisiones que debemos tomar por lo que tú dices. No saltar al vacío cada día en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestros proyectos, sino al revés, cada día hacerlo con la palabra como guía, con tus promesas. Y no permitas que adoremos a nada que no seas tú. Que no veamos más fácil postrarnos delante del sistema del mundo, sino que entendamos que postrarnos delante de ti muchas veces es el camino más largo y es el camino más difícil, pero es el mejor camino y es el único que queremos caminar. Que el mundo nos ofrece resultados más rápidos, pero nosotros, igual que Jesús contestó, decimos: al Señor solamente adoraremos y a Él solo serviremos. Si el camino es más largo, así será. Si el camino requiere más heridas, así será. Pero nuestro pastor, nuestro ejemplo, Jesús, no decidió tomar el camino fácil. Y tú lo exaltaste hasta lo sumo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo de ayuno, Señor, por cada palabra que nos has dado y que vas a seguir dando. Gracias porque podemos afligir nuestro cuerpo con un propósito tan hermoso que es el de encontrarte. Que esto solamente sea un impulso a nuestra fe. Que sea un impulso a cada día buscar encontrarnos contigo. Que sea un impulso a entender que tú sigues escuchándonos, que tú sigues con nosotros, que estamos caminando hacia adelante, que simplemente toma tiempo. Y te damos gracias, Jesús. Dale gracias a Dios por por tu vida, por tu familia,